¿Sabías que España vivió guerras tan brutales que fueron deliberadamente borradas de la historia oficial? Mientras el mundo conoce las grandes batallas de la Reconquista y las glorias del Imperio Español, existe un lado oscuro que pocos se atreven a contar. Guerras civiles devastadoras, traiciones que mancharon de sangre ciudades enteras, rebeliones aplastadas con una violencia que haría temblar hasta al más valiente. Imagina esto, ciudades castellanas, ardiendo mientras sus propios habitantes se alzaban contra su rey. Comuneros ejecutados en plazas públicas, sus cabezas clavadas en picas como advertencia. Hermanos luchando contra hermanos, familias destrozadas por la ambición del poder. En las montañas nevadas de Granada, moriscos desesperados peleaban hasta la última gota de sangre, sabiendo que la derrota significaba la deportación o la muerte. Mujeres y niños no fueron perdonados. La nieve de las Alpujarras se tiñó de rojo durante 3 años interminables. ¿Y qué hay de las reinas que lucharon por coronas disputadas? Isabel la Católica no llegó al trono caminando sobre pétalos de rosas. Tuvo que arrancar la corona de las manos de su rival en una guerra que dividió Castilla y casi destruyó el reino antes de que naciera España. Pero eso no es todo. Navarra, un reino orgulloso e independiente, fue tragado por Castilla en una invasión, que la historia prefiere llamar incorporación pacífica. Nada de pacífico hubo cuando las tropas castellanas cruzaron las montañas, y en las lejanas tierras de Perú, conquistadores españoles se mataban entre sí por oro y gloria, olvidando que eran hermanos de armas. La ambición los convirtió en bestias. Hoy voy a revelarte 5 guerras que España intentó enterrar en el olvido. Guerras brutales, sangrientas, llenas de traición. Guerras que cambiaron el destino de millones, pero que no encontrarás en los libros escolares. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia española. Bienvenidos, amantes de la historia real y sin filtros. Soy tu guía en este viaje por las sombras del pasado español, y hoy te traigo algo diferente. Algo que los libros de texto prefieren ocultar. Estas no son leyendas, son hechos históricos documentados. Batallas reales, muertes reales, sangre real derramada en suelo español. Y todo comenzó mucho antes de lo que imaginas. Verás, España no se construyó solo con glorias y conquistas heroicas. Detrás de cada gran reino, hay cadáveres enterrados, secretos guardados, guerras fratricidas que desgarraron el alma de la nación. Las 5 guerras que voy a revelarte hoy son prueba de ello. Desde las calles empedradas de Castilla hasta las cumbres heladas de Granada. Desde los castillos de Navarra hasta las áridas tierras del Perú colonial. La violencia y la traición escribieron capítulos enteros de la historia española. ¿Por qué no las conoces? Porque la historia oficial prefiere héroes y victorias gloriosas. No le conviene hablar de rebeliones populares aplastadas, de reyes que masacraron a su propio pueblo, de reinas que lucharon en guerras civiles despiadadas. Pero aquí no escondemos la verdad. Cada guerra que verás hoy cambió el rumbo de España de formas que aún sentimos hoy. Son las raíces ocultas del país que conoces, las cicatrices que nunca sanaron del todo. Antes de continuar, quiero saber de dónde me estás viendo. Déjame en los comentarios desde qué ciudad estás descubriendo estas historias olvidadas. ¿Madrid? ¿Barcelona? ¿Ciudad de México? ¿Buenos Aires? Me encanta saber que esta comunidad está creciendo por todo el mundo hispanohablante. Escribe tu ciudad ahora en los comentarios. Bien, ahora sí, comencemos con la Primera Guerra. Año 1520, Castilla arde. Carlos I acababa de ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en Carlos V, el hombre más poderoso de Europa. Pero había un problema: Carlos era extranjero. Nacido en Flandes, criado en los Países Bajos, ni siquiera hablaba bien español. Y lo peor, trajo consigo a una corte de nobles flamencos que ocuparon todos los puestos importantes del reino. Exigían impuestos cada vez más altos para financiarlas ambiciones imperiales de Carlos. Los castellanos estaban furiosos. Las ciudades de Castilla, Toledo, Segovia, Valladolid, Salamanca dijeron basta. Así nació la Guerra de las Comunidades. No fue una simple protesta, fue una revolución armada. Los comuneros, liderados por Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, tomaron el control de las principales ciudades. Formaron una junta revolucionaria. Desafiaron al emperador. Querían un rey que gobernara para Castilla, no para un imperio lejano. Las calles se llenaron de barricadas. Artesanos, comerciantes, pequeños nobles, todos se unieron. Por primera vez en la historia española, el pueblo común se alzaba contra la monarquía absoluta. Carlos V no podía creerlo. Su propio reino se le estaba escapando de las manos. Envió a sus tropas realistas, comandadas por nobles leales,
La guerra civil estalló en toda Castilla. Pueblos enteros fueron arrasados. Familias se dividieron. Algunos apoyaban a los comuneros, otros permanecían leales al rey. El conflicto alcanzó su punto más brutal en 1521. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Los comuneros cometieron un error fatal. Un error que les costaría la vida a miles. Las tropas realistas cercaron la ciudad de Torrelobatón, donde se concentraba el grueso del ejército comunero. El 23 de abril de 1521 en Villalar, los dos ejércitos se encontraron cara a cara. La batalla fue un desastre para los rebeldes. Lluvia torrencial, barro hasta las rodillas. Los comuneros, mal organizados y exhaustos, fueron masacrados. Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado fueron capturados. Al día siguiente, los 3 líderes fueron decapitados en la plaza pública. Sus cabezas fueron expuestas en picas como advertencia a cualquiera que osara desafiar al emperador. Toledo, la última ciudad rebelde, resistió varios meses más, pero finalmente se rindió en febrero de 1522. La guerra de las comunidades había terminado. La represión fue brutal. Carlos V perdonó a algunos, pero ejecutó a decenas de líderes comuneros. Las ciudades rebeldes fueron obligadas a pagar enormes multas. El poder de las ciudades castellanas quedó destrozado para siempre. España había perdido su mejor oportunidad de limitar el poder absoluto de la monarquía. Año 1568. Las montañas de Granada se preparan para la guerra. Los moriscos, musulmanes convertidos forzosamente al cristianismo, ya no podían más. Durante 1205 décadas habían soportado humillaciones constantes. Les prohibieron hablar árabe, usar sus ropas tradicionales, practicar sus costumbres. La Inquisición los vigilaba día y noche, buscando cualquier señal de que seguían practicando el Islam en secreto. Les quitaron sus nombres, les quitaron su idioma, les quitaron su identidad. El 24 de diciembre de 1568, la paciencia se agotó. Liderados por Fernando de Valor, quien tomó el nombre musulmán de Aben Humeya y se proclamó rey de Granada, los moriscos se alzaron en armas. La rebelión comenzó en el barrio del Albaicín de 1900 Granada y rápidamente se extendió a las montañas de las Alpujarras. La zona era perfecta para la guerra de guerrillas. Valles estrechos, picos nevados, pueblos fortificados en laderas imposibles. Los moriscos conocían cada sendero, cada cueva, cada rincón de esas montañas. Las primeras semanas fueron un baño de sangre. Los rebeldes atacaron iglesias, mataron sacerdotes, ejecutaron cristianos viejos. La violencia acumulada durante años explotó de golpe. No hubo piedad. Felipe II, el rey más poderoso del mundo, no podía permitir que esto continuara. Envió a su hermanastro, don Juan de Austria, él mismo que después vencería a los turcos en 1900, Lepanto, a sofocar la rebelión. Pero ni siquiera él podía conquistar esas montañas fácilmente, porque los moriscos peleaban con algo más que armas. Peleaban por su supervivencia, y estaban dispuestos a morir hasta el último hombre. La guerra se volvió salvaje. Los tercios españoles quemaban pueblos enteros. Los moriscos respondían con emboscadas mortales en los desfiladeros. Prisioneros de ambos bandos eran torturados y ejecutados. El invierno de 1569 fue especialmente brutal. La nieve cubría las montañas, pero la guerra no se detenía. Soldados españoles morían congelados persiguiendo rebeldes que desaparecían como fantasmas en la niebla. Dentro del bando morisco, las cosas también se complicaban. Aben Humeya, el líder rebelde, fue asesinado por sus propios seguidores en 1569. Lo acusaron de negociar secretamente con los españoles. Su primo, Aben Abú, tomó el liderazgo y radicalizó aún más la lucha. Pero la superioridad militar española era aplastante. Poco a poco, pueblo tras pueblo, las fuerzas de don Juan de Austria fueron reconquistando las Alpujarras. En 1570 la resistencia moriscal se desmoronaba. Los últimos rebeldes se refugiaron en las cuevas más altas de Sierra Nevada. En 1571 la guerra oficialmente terminó. Pero el final no fue una victoria gloriosa. Fue una limpieza étnica. Felipe II ordenó la deportación de todos los moriscos de Granada, más de 1.200, 80.000 personas, hacia otras regiones de España. Familias enteras fueron arrancadas de sus tierras, dispersadas por Castilla, Extremadura, Galicia. Miles murieron en el camino. Los que sobrevivieron nunca volvieron a ver sus montañas. Las Alpujarras quedaron vacías, sus pueblos en ruinas, sus campos abandonados. Pero esta no fue la primera vez que una guerra civil desgarró España por el control de una corona. Décadas antes, 2 mujeres lucharon a muerte por el trono de Castilla en un conflicto que decidió el futuro de toda España. Una se convertiría en la legendaria Isabel la Católica. La otra sería borrada de la historia como la Beltraneja. Una guerra donde la legitimidad
La traición y el poder se mezclaron en una batalla campal por el alma de un reino. Año 1474. El rey Enrique IV de Castilla acaba de morir, y el reino se hunde inmediatamente en el caos, porque Enrique dejó un problema sin resolver. ¿Quién es la verdadera heredera al trono? Por un lado estaba Juana, la hija oficial de Enrique IV. Pero había un rumor devastador, que Juana no era realmente hija del rey, sino de su favorito, Beltrán de la Cueva. Por eso la llamaban Juana la Beltraneja, un insulto que cuestionaba su legitimidad. Por otro lado estaba Isabel, la hermana menor de Enrique IV, inteligente, ambiciosa y decidida a gobernar. Isabel ya estaba casada con Fernando de Aragón y juntos formaban una alianza poderosa. Ambas reclamaban la corona de Castilla. Solo una podía tenerla. Lo que siguió fue una guerra civil que duraría 5 años y que decidiría el destino de España para siempre. Isabel se autoproclamó reina en 1900 y Segovia el 13 de diciembre de 1974, sin esperar aprobación de nadie. Se ciñó la corona y comenzó a gobernar. Fue un movimiento audaz, un golpe de Estado en términos modernos, pero Juana no se quedaría de brazos cruzados. Contaba con el apoyo de Portugal. El rey Alfonso V de Portugal no solo respaldaba a Juana, se casó con ella para fortalecer su reclamo y declaró la guerra a Isabel y Fernando. Castilla se dividió. Nobles, ciudades, familias enteras tuvieron que elegir bando. Hermanos lucharon contra hermanos, padres contra hijos. Y entonces llegó la batalla que decidiría todo. Una batalla donde el destino de 2 reinos se jugaba en un solo día sangriento. 1 de marzo de 1476, Toro, Zamora. Las tropas de Isabel y Fernando se enfrentaron al ejército portugués en la batalla de Toro. Fue un combate feroz, confuso, lleno de cargas de caballería y combates cuerpo a cuerpo. Ambos bandos reclamaron la victoria. Pero la realidad es que Portugal no logró sus objetivos militares. Alfonso V se retiró derrotado emocionalmente y eso cambió el rumbo de la guerra. Los apoyos a Juana comenzaron a desmoronarse. Uno tras otro, los nobles que la habían apoyado cambiaron de bando o negociaron rendiciones. Las ciudades castellanas reconocieron a Isabel como reina legítima. En 1479, el Tratado de Alcáçovas puso fin oficial a la guerra. Portugal renunció a sus pretensiones sobre Castilla. Juana fue obligada a renunciar al trono y encerrarse en un convento donde pasaría el resto de su vida con el título de excelente señora, un título vacío para una reina que nunca reinó. Isabel había ganado. Y con esa victoria nació algo más grande, la unión de Castilla y Aragón bajo Isabel y Fernando. Los reyes católicos. Ellos conquistarían Granada, expulsarían a los judíos, financiarían a Cristóbal Colón y crearían el imperio español más poderoso del mundo. Todo porque Isabel ganó esta guerra. Pero mientras Isabel y Fernando consolidaban su poder, otro reino estaba a punto de desaparecer del mapa. Un reino pequeño pero orgulloso, atrapado entre gigantes. Su nombre era Navarra y su destino sería decidido por una invasión brutal que la historia oficial prefiere llamar anexión pacífica. Nada de pacífico hubo cuando las tropas castellanas cruzaron los Pirineos. Año 1512. Navarra, el último reino independiente del norte de España, está en peligro. Era un reino pequeño, encajado entre los Pirineos, Francia y Castilla. Pero durante siglos había mantenido su independencia con astucia y diplomacia. Los reyes navarros sabían jugar el juego del poder europeo. Pero en 1512 ese juego se volvió mortal. Fernando el Católico, rey de Aragón y consorte de Castilla, vio una oportunidad. Navarra estaba gobernada por Juan III de Albret y su esposa Catalina de Foix, que mantenían una alianza peligrosa con Francia, el gran enemigo de España. Fernando usó eso como excusa. Acusó a los reyes navarros de herejía y de conspirar con Francia. Pidió al Papa una bula que legitimara la invasión. El Papa, aliado de España, se la concedió. Era la justificación perfecta para una conquista. En julio de 1512, el duque de Alba cruzó la frontera con 15.000 hombres. Las tropas castellanas arrasaron la resistencia navarra en cuestión de semanas. Pamplona cayó sin apenas luchar. El 25 de julio de 1512, Navarra dejó de ser un reino independiente. Juan III y Catalina huyeron a Francia, pero no se rindieron. Durante años intentaron reconquistar su reino con apoyo francés. Y aquí es donde la historia se pone realmente brutal, porque los navarros no aceptarían la ocupación sin luchar. Y lo que siguió fue una guerra de resistencia que duraría más de una década. 1516, los nobles navarros se rebelan. Apoyados por tropas francesas, intentan recuperar Pamplona. Pero las fuerzas castellanas son demasiado fuertes. La rebelión es aplastada violentamente. 1521, segunda rebelión navarra.
esta vez con apoyo masivo de Francia. Las tropas navarras francesas reconquistan brevemente Pamplona. Parece que Navarra podría recuperar su independencia. Pero entonces ocurre algo inesperado. Un joven capitán español llamado Ignacio de Loyola, sí, el futuro fundador de los jesuitas, resulta gravemente herido defendiendo Pamplona. Su pierna es destrozada por una bala de cañón. Esa herida lo llevaría a una conversión religiosa que cambiaría la historia del catolicismo. Pero para Navarra fue el fin. Las tropas castellanas contraatacaron con furia. La batalla de Noain en junio de 1521 fue decisiva. El ejército navarro francés fue completamente aniquilado. Miles de muertos cubrieron los campos de Navarra. Los últimos resistentes fueron cazados como animales. Juan III murió en exilio en 1516. Catalina siguió luchando hasta su muerte, en 1524, pero nunca volvió a pisar suelo navarro. En 1524, Navarra fue oficialmente anexada a la corona de Castilla. Su nobleza fue sometida. Sus fueros tradicionales, aunque formalmente respetados, quedaron subordinados al poder real. Navarra ya no era un reino independiente. Era una provincia más de España. Y la historia oficial lo llama incorporación, no conquista. Pero los navarros saben la verdad. Su reino fue destruido por la fuerza de las armas. Estas 4 guerras cambiaron España para siempre. Guerras olvidadas, pero que moldearon el país que conocemos hoy. Historias de sangre, traición y poder que la historia oficial prefiere silenciar.